todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a la octava Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Les habla Armando García desde los Estados Unidos. Y esta Expo Literaria es auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa y Radio Nuestra América. En esta ocasión tenemos a una escritora que se llama Cristina Lima. Así me dijeron, ¿verdad, doctora? Cristina Lima es su nombre, y tenemos como embajadora a Luzmik Negrón desde Puerto Rico, quien yo me imagino que ya leyó todos los libros de la doctora, y entre ustedes como expertas en este tema se van a divertir bastante con tantas preguntas. Luzmik Negrón, bienvenida como embajadora, y ya tenemos a mucho público y tenemos a la doctora Cristina Lima. Los micrófonos son suyos para hacer las preguntas pertinentes. Saludos. Un privilegio para mí estar en la tarde de hoy con otra mujer extraordinaria. Por acá tenemos a la doctora Silvia Cristina Lima. Ella es una autora mexicana de los libros bestseller Las cosas que piensas cuando no piensas en nada, de primera y tercera en secundaria, bajo el seudónimo de Christine Leurox. Es una guía y manual socioemocional para adolescentes y no tan adolescentes, padres, maestros y personas interesadas en aplicar este conocimiento a su vida diaria, y que ayuda a gestionar emociones como miedo, ansiedad, depresión, felicidad, tristeza y más, con temas de autoestima y comunicación asertiva, discriminación, inclusión, entre otros, ya que tiene actividades, reflexiones, test, lecturas, recomendaciones que ayudan a los padres de los adolescentes a educar y mejorar las relaciones en esta etapa tan difícil para las personas. Pero sobre todo les brindará herramientas para gestionar sus emociones, como para conseguir éxito personal, profesional y financiero en su vida adulta. El libro, el cual ha alcanzado ventas en México, en Argentina, en Colombia, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, España, Marruecos, República Dominicana, entre otros. Es una mujer destacada en el ámbito del desarrollo humano y la educación con dinamismo y objetividad, conferencista internacional, psicoterapeuta y docente, quien ha llevado el conocimiento a todas las áreas. A continuación, se presenta contribuyendo en la transformación y construcción de naciones más justas, sensibles, solidarias, y en la mejor de la educación para generar cambios a nivel social y mundial. Recibamos a la doctora Silvia Cristina Lima. Bienvenida. Un saludo para acá, Gracias, para nuestra gracias. América Online. Sí, saludo. Muchas gracias, gracias, qué amable, qué linda presentación. Me encanta, pues sí, me presento, ya hablaron muchas cosas de mí muy bonitas. Y bueno, aquí presentando mi libro, este es el segundo libro, se llama Las cosas que piensas cuando no piensas en nada. Es un manual socioemocional para adolescentes y no tan adolescentes. Y bueno, este es el segundo libro es una trilogía. Este es el primer libro y hablaremos de los dos, principalmente del segundo libro. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestra América Online. Bueno, y a Marisol, que me ha invitado, un abrazo también, de verdad. Gracias, gracias. Y bueno, comentarles, primero que todo, siempre me preguntan que por qué el título de este libro, Las cosas que piensas cuando no piensas en nada. Y bueno, siempre les comento por qué cuando aparentemente no estamos pensando en nada, estamos pensando en todo. Y les digo siempre, es como el ejemplo, ¿no? Del esposo que le dice a la esposa, mi amor, ¿qué tienes? Y la mujer siempre responde, nada.
Y cuando la mujer responde, no tengo nada, es porque lo tenemos todo. Exactamente lo tenemos todo, pero además esperamos que el otro adivine qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que nos dañó? Este es un manual socioemocional para adolescentes y no tan adolescentes. Y digo no tan adolescentes porque eh, he tratado en estos libros de que sean una guía precisamente para las personas. En esta época que se habla tanto de emociones, de inteligencia emocional, de educación emocional y todo esto, está muy padre que nos hablen y que nos digan, pero como tal una guía, no tenemos, no hay, o sea, te dicen gestiona tus emociones, y pero ¿cómo? Te dicen tienes que aprender a gestionar, a manejarlo, a controlarlo. Sí, ¿cómo? Y entonces esto se volvió precisamente una guía que ayuda tanto a padres como a adolescentes, a maestros, a ayudarles a los adolescentes, a ayudar sobre todo en esta etapa tan importante del cambio, ¿no? Porque sabemos que los adolescentes están pasando de la época de la niñez a ser adultos. Entonces, es una etapa difícil, todos lo hemos vivido como adolescentes, los que somos padres también hemos vivido esa situación. Y bueno, como soy docente también tengo 20 años en la docencia. El problema es cuando estamos en las aulas y queremos ayudar a los adolescentes y a veces no se sabe cómo. O en ocasiones llegan los papás y dicen, maestra, es que de verdad ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé porque si le digo algo se molesta, me deja de hablar, y en ocasiones los papás tienen ese miedo de educar a los hijos, de decirles qué hacer, porque entonces el temor de que, y si ya no me habla, o me pierde la confianza, o todo. Este primer libro nace justo en la pandemia, cuando las emociones de los jóvenes, de los adolescentes, están a flor de piel. Y entonces me mandaban mensajes y me decían, maestra, estoy muy triste, tengo miedo y todo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Soy licenciada en periodismo y comunicación colectiva, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy psicoterapeuta, certificación en PNL, en Reiki, y bueno, ya llevaba yo manejando la meditación en las aulas antes de que esto se volviera de moda. Y con todo esto que yo sé, yo estudié psiconeuroinmunología, con todos estos conocimientos es que he creado estos dos maravillosos libros que están, mira, llenos de actividades, temas como atención, temas como autoestima, autoconocimiento, tiene personajes y te va llevando de la mano, por ejemplo, en este tema el ser, hacer y tener, entonces te va llevando de la mano con lecturas de reflexión, con actividades, con explicaciones para poder ayudar a los jóvenes a que gestionaran de manera adecuada. Bueno, estoy sintiendo tristeza y se puso, es que tengo depresión, pero realmente era depresión o simplemente es tristeza. A veces tengo ansiedad, a veces no saben si es ansiedad o no, simplemente lo repetimos porque es como la palabra de moda, el decir estoy teniendo ansiedad. ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi hija? Este segundo libro me ha encantado a mí porque tengo temas de inclusión también. Tengo temas que hablan de diversidad de género y demás. Me encanta, le tengo mucho aprecio a este segundo libro porque un joven invidente fue el que me ayudó con el tema de discriminación y de inclusión, porque aparentemente pues yo sabía, había estudiado y demás, pero a la hora de que estoy diseñando y escribiendo estos capítulos, me di cuenta de que estamos pues prácticamente en pañales en estos temas. Me di cuenta de que falta mucho, mucho, mucho por hacer, pero algo muy importante.
Dentro de la discapacidad no se le ha dado importancia a gestionar las emociones a personas con discapacidad. Y es donde me he enfocado más a promover todo esto, a llevarlo a pues a todos los países donde me han invitado, donde tengo el honor de ser invitada, cosa que agradezco mucho y que quisiera yo de verdad compartirles y que lo vieran y que lo consultaran aquí. Si es que hay personas con jóvenes con discapacidad aquí dentro del público que puedan reconocer qué hay, qué leyes hay, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque desafortunadamente nadie nos habla de estos temas, nadie ha promovido estos temas y bueno, en este segundo libro me he dado a la tarea de hablar acerca de la gestión de las emociones. Y bueno, dentro de todo lo bonito que me han presentado, que viajo, que llevo conferencias internacionales y mis libros tienen ventas, hay una historia detrás que me gustaría compartir. Se oye muy bonito todo esto de lo que estamos hablando, de pertenezco al Parlamento Mundial de Educación, soy conferencista, embajadora internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas y todos los premios que he ganado. Este primer libro me dieron premio en Miami, de este segundo libro me dieron premio en España y bueno, pero detrás de todo esto hay una historia en la que yo hace muchos años, yo fui una mujer violentada, yo fui una mujer maltratada por mi ex esposo y nos tenía en depresión, pero yo no sabía, yo todavía no había estudiado nada de esto y solamente era yo, me había dedicado a estudiar mi carrera de periodista. Y resulta que este hombre nos tenía dañados a mi hijo mayor y a mí. Entonces, mi hijo tenía tendencias, pues, suicidas y de verdad yo no sabía qué hacer. En ese momento, em, mi padre cae enfermo, muy, muy enfermo, y me avisan en el hospital, prepárense porque ya no queda mucho tiempo y entonces esto me afecta mucho, además de toda la violencia que yo tenía, pero que yo no era capaz de decirles a mi familia, a mis padres y todo, por la situación que se estaba atravesando. Entonces, yo lo estaba viviendo sola. Este hombre pues no aceptaba las condiciones en las que nos tenía y el caso es que recuerdo perfectamente que un viernes por la tarde, saliendo yo de trabajar, yo ya estaba como maestra en secundaria y ya para de regreso a la casa, estaba yo, me detuve en una bifurcación, detuve el coche y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, porque mi papá va a morir pronto. Y yo pensaba en, tengo que ir a despedirme de mi papá, quiero ir a verlo, pero también por otro lado tenía el temor de que si yo no llegaba pronto a casa, mi hijo pudiera atentar contra su vida porque ya lo había hecho anteriores ocasiones. Entonces yo estaba muy preocupada, muy asustada y tener que tomar esa disyuntiva hacia dónde me voy. Pues decidí ir a casa, atender a mi hijo y ver que no atentara. Entonces, fue una decisión de verdad demasiado difícil y efectivamente qué bueno que tomé esa decisión de llegar a casa porque mi hijo lo estaba pues intentando, entonces yo a tiempo y le dije, por favor, hijo, detente. Y me decía, mamá, no, por favor, déjame hacerlo. Y yo le decía, no, es que no, pero yo en mi impotencia y en mi ignorancia, yo no sabía cómo actuar. Y lo único que se me ocurrió decirle entre tanto discutir que sí, que no, que sí, que no, le dije, ok, ok, está bien. Le dije a mi hijo, hazlo. Pero si tú lo haces, yo también lo voy a hacer. Si tú te vas,
yo me voy contigo. En eso mi hijo entra como en shock y se queda así como que, mamá, no, tú no lo hagas, porque además yo ya tenía dos hijos pequeños. Había una distancia muy grande entre mi hijo adolescente y mis hijos pequeños. Me dice, no, porque mis hermanos te necesitan. Y yo le dije, no, hijo, es que si tú lo haces, si tú te vas, me voy yo contigo. Pero ¿por qué tú? Me reprochaba y fue una discusión. Le dije, porque si tú te vas, yo no voy a soportar vivir sin ti. Yo no voy a poder vivir sin ti. Y él me decía, no, porque mis hermanos te necesitan. En ese momento de estar sí y no, transcurre la tarde y bueno, se calmaron las aguas, mi hijo no lo intentó y todo esto. Se llega la noche y mi hijo se va a dormir, yo con ese temor de que durante la noche fuera a hacer algo y a las 11 de la noche llega esa llamada pues que no quería, ¿no? Que no esperaba, pero pues llegó. Mi padre había muerto. Me sentí triste, pero a la vez aliviada, porque si yo no me hubiera ido a casa, entonces esta fuera otra historia. No hubiera habido una muerte, sino dos o tres. Entonces, yo no sabía cómo actuar, yo no sabía cómo reaccionar. Y con esta experiencia les digo a los padres, aquí hay una guía, que no te pase lo que a mí, que no te agarre por sorpresa, que no sepas cómo actuar, que no sepas cómo reaccionar. Me dediqué a escribir esto en la pandemia para que no pasara lo mismo, para que los papás también supieran cómo reaccionar. Y que los maestros, decía yo quiero que cuando los maestros lleven este libro en la escuela, y tengan casos como estos, bueno, que puedan ayudar a sus alumnos. ¿Por qué? Porque me pasó también siendo maestra, que mis alumnos me decían, maestra, es que yo ya no sé qué hacer. En mi casa me siento incomprendido, en mi casa me siento así y me siento, entonces, son muchos casos que cómo podemos resolverlos, que cómo podemos llevarlos a cabo. Y bueno, es por ello que yo me di a la tarea de crear estos libros, repito, con actividades, con recomendaciones y sobre todo con personajes. Aquí tengo un personaje y lo voy a poner así. Este personaje pequeño, de acá, se llama Almita y esa Almita es nuestra voz interior, por eso le puse Alma, bueno, Almita, porque es nuestra voz interior, la voz intuitiva, la voz que cuando sales a la calle te dice, llévate suéter, llévate paraguas porque va a llover y tú volteas y dices, no, no va a llover, está el día muy soleado y de repente, ¡zas! Al rato, sí te llovió, sí hizo frío, pero no le hicimos caso a esa voz interior, ¿no? Entonces, hay personajes aquí que te van guiando. Tenemos el tema de la meditación, cómo ayudar a nuestros hijos a que pongan atención. Cómo ayudar a nuestros hijos a relajarse, cómo ayudar a nuestros hijos a superar ansiedades y depresiones también. Como puedes ver, muy colorido. Aquí, situaciones con los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este Ujú. mensaje, dice, ahora bien, crecer es genial, pero también puede ser frustrante. No te preocupes, todos pasamos por lo mismo. Y con este texto, por ejemplo, describo ahí cuando muchas veces las mamás le dicen a sus hijos, ay, hijo, ¿pero qué te preocupa? ¿Por qué estás deprimido? Tienes todo, todo te doy, tienes comida, casa, techo, comida, ¿de qué te preocupas? Tú nada más te tienes que ocupar de ir a la escuela y sacar buenas calificaciones. Y yo les decía a mis estudiantes, y de verdad nada más es eso. Y de verdad nada más son tu preocupación es sacar buenas calificaciones y ya. No es cierto. A los adolescentes les está preocupando que en la escuela o están sufriendo bullying o están siendo no aceptados o está siendo rechazado por el novio o se está dando cuenta que la sexualidad está a flor de piel y que no son capaces de poder decirles a sus papás, a sus mamás, me está sucediendo esto, me comentaba
contaba un alumno una ocasión esa situación. Le digo, ¿y qué te dice tu mamá al respecto? Mi mamá me dice, ay, hijo, ya, deja de estar pensando esas tonterías y concéntrate en la escuela. Le digo, y porque tu mamá te dijo, deja de estar pensando esas tonterías, ya dejaste de pensar en esas tonterías. Me decía, no, maestra, pero como con vergüenza, ¿no? Le digo, claro, porque los papás muchas veces no quieren hablar de sexualidad con sus hijos y nada más con decirles, no pienses en eso, piensan que los hijos, pues de verdad no van a pensar en eso, ¿no? En otros casos, como algunas mamás que dicen, o papás, sobre todo hombres, yo dejo que la escuela haga su trabajo con los hijos. Si van a hablar de sexualidad, la Secretaría es de Educación y que ellos los eduquen. Yo me desafané de ese problema y ya. Y entonces yo digo, porque te desafanaste de ese problema, tu hijo dejó de pensar en relaciones sexuales o dejó pensar en que, ups, tengo la confusión de que creo que me están gustando los hombres, soy hombre y me están gustando los hombres, o soy mujer y me están gustando las mujeres, y no son capaces de abrirse, y a veces los papás no saben cómo llevar ese tema, cómo atenderlo. ¿Cómo afrontar esas situaciones? Pues bueno, aquí tenemos una guía, un manual socioemocional. Las cosas que piensas cuando no piensas en nada lo encuentran en Amazon. Y también tengo un taller que he creado y lo llevé a concurso de derechos humanos en Lima, Perú, un taller de inofensividad, el cual también estuve compartiendo en Ecuador cuando me invitaron ahí al Congreso Nacional e Internacional de Educación Tecnológica. Recuerdo perfectamente que yo pensé que el ministerio no me lo iba a aceptar. Me dijeron, doctora, por favor, mándanos tu currículum. Y cuando decía ahí educación y tecnología, yo dije, pues es que creo que no me lo van a aceptar. Y la sorpresa fue que cuando mando todo mi currículum con este tema de educación socioemocional, pues me prepararon una agenda especial y me dijeron, queremos que capacites a los maestros porque estamos apenas empezando con este tema aquí en Ecuador. Y yo digo, no nada más es en Ecuador, sino en todos los países a los que me han invitado para hablar precisamente de esta educación emocional y sobre todo de ese taller de inofensividad donde se les enseña a los jóvenes un cambio de mentalidad, un nuevo concepto y una nueva manera de convivencia pacífica, ¿no? Entonces, aprender sobre gestionar las emociones en este momento, cuando las emociones, cuando la educación emocional a partir de la pandemia fue un tema de moda. Los papás pensaron que se trataba de tener hijos felices nada más, de que los hijos no tenían que sufrir frustraciones, tristezas, enojos, pero la verdad es que no. La verdad es que sí es necesaria la tristeza, sí es necesario el enojo. Por ejemplo, en mi caso, cuando el padre de mis hijos nos tenía violentados y todo, yo debí gestionar ese enojo y poner un límite. El enojo te sirve para poner límites, para decir, no pasas más de aquí, hasta aquí llegamos, hasta aquí se detiene todo, pero en esa parte de pues no pasa nada, o quererlo ocultar, o no saber cómo gestionarlo, pues entonces vienen y devienen muchos problemas que en los jóvenes ahora se ha incrementado la depresión, la ansiedad, porque no saben cómo manejarlo. Los papás solamente con sobreproteger a los hijos, en ese afán de que mi hijo, dicen, ¿no? Por ejemplo, una frase muy absurda como, le dañan sus emociones. Yo les decía, esa frase es tan sin sentido, ¿no? ¿Cómo le vas a dañar emociones? ¿Le dañas el enojo? ¿Le dañas la tristeza? ¿Le dañas? ¿Qué le dañas? Entonces, más bien es ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Si estás enojado, ¿qué te está enojando y para qué te sirve ese enojo? La tristeza, ¿para qué te sirve la tristeza? Para decir que tienes un dolor dentro.
tienes que llorar para sacar esa energía de la tristeza, para manifestarle que no te cause cáncer, que no te cause tumores, que no te cause daños, ¿no? El enojo sí lo vas a gestionar, te vas a enojar para poner límites, pero no para dañar tu hígado, no para crearte enfermedades, no para otras cosas. Y la felicidad, sí, claro, qué bueno que tengamos felicidad, pero cuando la felicidad se exacerba, entonces se convierte en euforia y esa euforia se va a transformar en violencia, ¿no? O sea, no es nada más de, ay, ser feliz por ser feliz y todo el tiempo sonreír, ¿no? Sabemos que una persona que sonríe mucho y todo, pues a lo mejor está ocultando una tristeza muy grande. Una persona que constantemente vive enojada es porque tiene una desilusión muy grande y no la ha sabido manejar, no la ha sabido gestionar. Entonces, como jefes de familia, como padres, ¿cómo vas a ayudarle a tu hijo? Necesitamos también nosotros como adultos empezar a ayudar a nuestros hijos. Por eso digo, para adolescentes y no tan adolescentes. Cuando lo estaba escribiendo y decía, quiero que el papá cuando lo lea diga, oh, mira, esto me pasó a mí cuando yo era adolescente, así me trató mi mamá, así me hizo daño, entonces, ups, creo que estoy repitiendo patrones con mis hijos que los puedan dañar y que no les esté ayudando. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues aquí tenemos una guía fácil, un momento, porque además hay ocasiones en que las personas tienen como miedo de ir al psicólogo, ¿no? No quieren acercarse, porque alguna vez me decía un padre de familia, ay maestra, es que luego uno no quiere ir porque como que tiene uno miedo de que le digan a uno sus verdades en su cara. Le digo, realmente si vas a un psicólogo y te hace eso, pues qué mal psicólogo. Lo que se trata es que el psicólogo te ayude. Pero bueno, muchas veces no quieren acudir por eso, pues no te preocupes. Aquí tienes una guía con actividades que te va a ayudar a resolverlas, que no tienes que ir a contar, ¿no? Tu historia si es que no quieres. Y bueno, pues te está ayudando esto, cómo gestionar los test de inteligencia emocional. ¿Qué tan inteligentemente emocional eres? O sea, si tienes esa inteligencia emocional, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué no puedes mejorar? Y ahí vienen tips que te van a ayudar absolutamente a mejorar, a llevarlo a cabo, ¿no? Sumamente Entonces Gracias, yo los... interesante, Cristina. doctora. Gracias. Te paso con el director un ratito, Luzmin, con el señor Sí, director, un momentito le paso, por favor. bien. Claro que sí. Su micrófono, señor director. Tenemos público y tenemos que dar la oportunidad también al público. Entonces, antes de que Luzmi haga su pregunta, mejor vamos a permitirle al público. Si no, sí regreso con Luzmi. ¿Alguna Claro. pregunta por ahí? Tenemos a Graciela Melusi desde Argentina con pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar. Silvia, me parece excelente el libro. Me toca vivir en un país en el que los jóvenes son muy jóvenes, pero con padres muy jóvenes. La verdad que hay padres que parecen hermanos mayores de los hijos. Y quisiera que nos amplíes, pero conciso, o sea, es medio contradictorio, cortito por el tiempo, la diferencia entre tristeza y depresión. ¿Por qué? Porque yo creo que la tristeza es algo, una emoción casi natural del ser humano, ¿no? Una emoción. Pero la depresión yo lo tomo como un trastorno de un estado de ánimo. Y acá nuestros jóvenes se automedican muchísimo diciendo justamente lo que vos nos estás enseñando: no estoy en depresión, no voy a poder rendir, no puedo ir al colegio, no puedo rendir. Y se automedican con míos relajantes, que vos dirás, ¿cómo los consiguen? Ahí voy a que los padres tienen casi la misma edad de los hijos. Los que tienen toda esa medicación son los padres, que han ido a un psiquiatra, primero al psicólogo, los derivaron por el estado de ánimo y tienen su doble receta para poder comprar esas pastillas. Entonces va el hijo y la consume. Entonces estaría para mí excelente si cortito nos pudieras marcar bien la diferencia para que los papás
Los abuelos, increíblemente pasamos mucho tiempo con nuestros nietos, así que ayudaríamos, sepamos y le podamos explicar a los chicos, ¿no? Es algo natural que te pasa, si es que es tristeza, y si no, bueno, te felicito. Gracias, Silvia, porque la verdad, excelente. Gracias, gracias, señor director. Bueno, para responder tu pregunta, la tristeza suele ser pasajera. Es normal que, no sé, se murió tu mascota y lloras un periodo, pasas un periodo, una semana muy severa, muy drástica. Conforme va pasando el tiempo, vas aceptando esta pérdida, esta ausencia. Pero si la depresión ya te duró aproximadamente, ¿qué te digo? Más de 3 meses, pero en un estado de verdad muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy bajoneado, donde no te puedes ni levantar de la cama, donde te sientes temblorosa, donde no puedes ni mover el cuerpo, ahí sí es depresión. La tristeza suele durar un periodo aproximado de un mes. Después de un mes empiezas a aceptarlo, empiezas a asimilarlo, pero si ya dura en este estado totalmente, se me ha ahorita la palabra, muy bajo, entonces, como de inanición, pues, entonces ahí sí ya podemos hablar de depresión. Manifestaciones de la depresión, gente que tiende a estar en lugares oscuros, nada más, gente que no se levanta de la cama para nada. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no comen, no duermen, o duermen mucho, pero me refiero a periodos prolongados, muy prolongados, ¿no? O sea, una tristeza si la superas en un tiempo aproximado de un mes, va gradual, va muy bajo y va subiendo hasta que vas recuperando poco a poco tu ritmo. En la depresión, no, casi no se come, suelen bajar de peso, entonces son características muy específicas, porque a lo mejor la gente dice, bueno, es que sí me fui a la escuela, es que sí me puedo mover, pero en un caso muy severo de depresión, ahí es donde es tendiente a prefiero estar encerrado, no quiero ver a nadie, no quiero convivir con nadie, me encierro a lo mejor en mi celular y no quiero saber absolutamente. Entonces son señales, ¿no? Alertas que te puedan decir que alguien está en depresión. Y algo muy importante, no decirle a las personas cuando están en depresión, por ejemplo, suelen decirle, pues ya, no pienses en eso, échale ganas. No puedes decirle algo así a una persona, porque ¿qué crees? No tiene ganas de echarle ganas, ¿no? Siempre les digo, y como le echo ganas y no tengo ganas de echarle ganas, suele pasar con personas depresivas. Ok, gracias, Espero haber Cristina. Señor contestado. director. Muy bien. Luzmig Negrón, que tenía una pregunta a su embajadora. Sí, excelente y súper interesante y me identifico mucho con la doctora porque también tengo una guía que se titula Estafa Sistemática, cómo identificar a psicópatas narcisistas integrados y está gratuita. Ahora mismo formo parte de Círculos de Libertad con Loreta Valle. Yo soy sobreviviente de una relación psicopática con un psicópata integrado. Y esto extrapola, esto no es solamente a los adolescentes, como muy bien traía la doctora, también adultos atraviesan por situaciones de bullying, que es moving laboral. Uno de los duchos en la materia es el doctor Iñaki Piñuel con el libro Moving, cómo sobrevivir el acoso psicológico en el área laboral. Y a su vez, dentro de todas las gestas de este doctor, también tiene el libro Amor Cero, que es para brindarle ayuda a personas que han pasado por relaciones tóxicas de riesgo con psicópatas narcisistas integrados. Así que aprovecho la coyuntura, mujer, si has estado atravesando con una situación de relación tóxica o de riesgo y necesitas una guía simple, gratuita, escríbeme a expresateluz@gmail.com y te la envío sin costo. Se titula La estafa sistemática, cómo identificar a psicópatas narcisistas integrados. La otra pregunta que tenía para la doctora es que dentro de su gesta, ella fue a un viaje en Cuba
con respecto a investigación de este tema del bullying. Si nos pudieras dialogar un poquito, ¿cómo te fue, cómo fue la experiencia? Sería estupendo, doctora. Muchas gracias. Sí, he ido 3 veces a Cuba, he viajado 3 veces para allá y la última vez me tocó que estaban justo votando esta parte de que no haya violencia entre los jóvenes, pero el problema era que no hubiera violencia de papás a hijos y no tanto entre iguales. Entonces, yo ahí proponía y sugería que hacía falta más la atención de orientación de los papás y en la escuela hacia los jóvenes. Desafortunadamente, me tocó también vivir una historia bastante triste para mí porque nunca me había tocado, donde las personas estaban esperando formadas por comida, porque se acercaba el huracán. Fue el momento que se acercaba el huracán y entonces ellos estaban esperando por comida y me toca ver cómo entre los adultos se empiezan a pelear por ver quién pasaba primero a comprar comida. Yo dije, es que desde ahí viene el problema, ¿no? O sea, desde ahí los mismos adultos parecían como, me recordaba como mis adolescentes en la escuela, cuando alguien se va a pelear y corren, ¿no? O sea, en lugar de tener la pelea, corre, 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 a grabar ya el pleito. Entonces, todos, vamos a ver, como celebrando, yo decía, eh, todo viene del sistema también, pero creo que es muy importante empezar los papás a gestionar esto, a detenerse un momento de cómo estoy educando a mi hijo, qué están viviendo mis hijos y cómo lo están llevando, ¿no? Porque soy el ejemplo. Les decía, le dejan mucha responsabilidad a la escuela, pero el problema, y esto lo he visto en América Latina y en España y en Marruecos como tal que he estado, entonces todos se lo dejan ya a la escuela, ¿no? La escuela es la que tiene que atenderlo y no yo como padre. Entonces se nos olvida cuando estaba yo como maestra, ahorita he estado un periodo ausente, pero siempre fue mi intención de hacer alianza con el papá. Yo le decía, mira, papá o mamá, ¿no? Yo quiero lo mismo que tú quieres. Yo quiero que tu hijo sea buen ciudadano. Yo quiero que tu hijo logre sus metas. Yo quiero que tu hijo sea mejor que tú. Porque todos los papás, todos, queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Aquí no hay un papá que me diga, ay, no, yo cómo crees que voy a querer mis. No, todos queremos que nuestros hijos, entonces, ¿sabes qué, papá? Quiero que entiendas algo. Yo quiero lo mismo que tú. Ayúdame. Yo lo hago en la escuela, tú lo haces en la casa. Vamos a unir fuerzas para que este chico sea lo que queremos, logre lo que tú quieres y lo que yo quiero. Entonces, lo mismo era ya, ¿no? O sea, vamos a gestionarlo, a actuar de manera conjunta para que evitemos todas estas situaciones, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia en Cuba. Y gracias por traer lo de la docencia y que los papás desplazan la responsabilidad a las escuelas, pero lamentablemente, doctora, y a lo mejor usted concurra conmigo, en este último siglo XXI los padres descansan en la nueva nana, que es entregarle a los niños desde temprana edad móviles, no sé si ven el mío, y cortan toda la interacción con el niño, involucrarse con el que les pasa, porque es más fácil. Tengo muy poco tiempo y entonces mejor te doy un teléfono, un dispositivo con el cual te entretengas y yo no tenga que interactuar contigo. Y es lamentable, pero mucho también se le ha dejado a todo lo que es electrónico, redes sociales, entre otras cosas. De otra parte, veo Totalmente. por acá y me pareció súper interesante. Usted habla 3 lenguas. ¿Hablas inglés? ¿Hablas francés? Y también estás incursionando en el árabe. Cuéntanos esto, súper interesante. Bueno, mira,
Pues resulta que yo nunca quise ser maestra, ¿no? Siempre nos pasa, yo digo que nos ha pasado a muchos, ¿no? Estudias una cosa, pero la vida te va llevando. Entonces, desde muy pequeña yo estudié música y yo quería ser cantante de ópera. Resulta que para ser cantante de ópera yo tenía que aprender italiano y francés. Entonces, desde muy chiquita, yo aprendí a leer a los 6 años, ya leía libros. Y mi mamá estaba estudiando inglés y veía a mi mamá películas y veía canciones. Y a mí me gustaba cómo sonaba el idioma. Entonces yo agarraba los libros de mi mamá y le preguntaba, mamá, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Y cómo se dice? Entonces yo iba armando palabras, ¿no? Yo iba armando mis frases. Y de las películas, yo repetía las frases y entonces yo me sentía así como que ya hablaba inglés. Después pues lo perfeccioné en la escuela y todo. Y como yo quería ser cantante de ópera y estudié mucho tiempo eso, pues entonces me tocó aprender francés e italiano. Resulta que en tanto ir y venir a tantos países, pues coincide ¿qué crees? Que si tienes que hablar italiano, si me tocó hablar italiano con personas, me tocó hablar en francés y todo. Por azares del destino, conozco a un maestro de Irak, que me hizo favor de escribir aquí en mi libro, este teacher de Irak. Entonces él me empezaba a enseñar árabe. Conozco personas de Egipto y un chico me dice, oye, es que, ¿qué crees? Necesito dinero y todo. Le dije, pero yo no mando dinero. Dice, no, no te voy a pedir así. ¿Qué te parece si te doy clases de árabe para que me ayudes para pagarme mi escuela? Y yo, ok, está bien. Entonces empecé ahí las clases de árabe y pues ya no, pero ya dije, ya está ahí, ya en español, inglés, francés, italiano y un poquito de árabe. Ya es mucho para mi cerebro, tengo otras cosas que aprender. Ok, Entonces, Cristina, pues, perdón que te corte porque el tiempo vamos corriendo y Rona te claro, quiere claro, hacer una pregunta. Por favor, Rona, tu pregunta. dime. No, bueno, Cortita nomás, por favor. felicitarte, de verdad, un libro súper interesante y yo creo que eso es lo que tenemos que procurar hacer, ¿no? Brindar esas herramientas, imagínate, para eso que son el semillero del mañana. Así que bueno, te deseo lo mejor. Y bueno, comentar un poquito sobre el tema ese de que quizás hay esas personas, ¿no? Que tienen diferentes situaciones patológicas, pero yo creo que también es social. Si tú lo ves a profundidad, hay acosadores sociales que simplemente no desvelan su cara y te perturban y te agreden, incluso pueden ser hasta ciudades enteras y hasta del mundo. O sea, para de imaginar todas las situaciones que se pudiesen vivir y que realmente no puedes abordarlas porque no hay pruebas, no hay forma de llegar a esa cúpula, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo importante es fortalecerse y seguir luchando. Esa es la mejor forma de vencer. Ok, muchas Totalmente. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, para volver a nuestra embajadora ya para ir cerrando. Preguntas de una por una, de dos en dos o ninguna. Luzmik Nigrón. Yo creo que pudiéramos estar ¿verdad? Tanto rato hablando con la doctora. Yo, excelente, de verdad que me parece. Incluso estoy acá con una muy buena amiga y concurrimos. Ella está escuchando la entrevista y dice que le parece súper interesante el libro y incluso sería muy bueno que ese libro entrara a las aulas, o sea, entrara a las escuelas. No sé de qué manera se pudiera lograr eso, doctora, pero hay que hacer esa investigación, porque ciertamente yo creo que es meritorio que un libro de esta índole esté en las escuelas, que forme parte de un currículo escolar. Así que por mi parte, agradecida por esta oportunidad y le paso la palabra ya sea a Marisol o Y a Marisol le a... toca porque yo ya hablé. Muy bien. Luz Marisol Paredes Zapoitano. Gracias, señor director, por el pase. Agradecer la presencia de nuestra querida doctora Cristina Lima, que nos ha enriquecido bastante con este conocimiento, porque en la adolescencia hay muchísimo que trabajar, muchísimo. Y estos libros que nos ofrece la doctora, a ti, padre de familia, a ti, radiante, te va a ayudar de verdad, como acá decimos, al 100%. ¿Y dónde lo puedes adquirir? Pues en las plataformas de Amazon, en dos versiones,
electrónica y física. Las cosas que piensas cuando no piensas en nada. Cristina Leroux. Ese es el nombre de nuestra querida Cristina Lima. Está en su libro. Pero más fácil es eso. No se hagan problemas con el nombre. Las cosas que piensas cuando no piensas en nada, y el libro ya está en tu biblioteca virtual y en tu biblioteca física en 2 versiones. Así que, ¿qué estás esperando? Ya vaya usted corriendo para que usted se empape y el adolescente no le gane. Usted tiene que ganarle, ¿ok? Señor director, con usted la pauta. Estaba yo pensando de que si se les olvida el título, ya no piensan en el título ni piensan en nada, nada más pongan el nombre del escritor y ya. Es más fácil, yo creo, ¿no? Sus datos de contacto, doctora. En TikTok me encuentran como Cris-Lerox7, en Instagram como Cristin-Lerox7, en YouTube como Cristin Lerox y en mi página en Facebook, mi página oficial como Cristina Lima y en todas mis redes sociales. Y darles la primicia de que próximamente, ya para el mes de junio, tendremos el tercer libro que va a hablar enfocado básicamente a liderazgo en los jóvenes, que esperemos que esto también reduzca un poquito el bullying, porque sabemos que los jóvenes cuando liderean, a veces liderean hacia lo negativo, entonces, cómo ser un buen líder y todos estos temas que sirven siempre de ayuda para los papás. Pues muchas gracias, de verdad muy contenta, gracias Marisol, un abrazo, sabes que te quiero mucho, muchas gracias por la invitación siempre y muy contenta de compartirles a todos ustedes estos temas tan interesantes. Un abrazo desde México lindo y querido para todos ustedes. Y usted y yo tenemos la misma carrera, usted y yo tenemos la misma carrera y en la misma facultad, más que muchos años antes. Ah, qué genial, bravo. Cuando la facultad todavía está a un lado de economía. A usted ¿Verdad? ya no le tocó. Sí. Y a un lado de odontología tampoco le tocó. Ay, pues sí, un poquito lejitos, pero sí, ahí, justo ahí estábamos. Pues Muy bien. muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Soy Armando García desde los Estados Unidos de América, en la octava Expo Literaria auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa y Radio Nuestra América. Nos despedimos porque nos vienen jalando los pies y jalando los cabellos para la próxima entrevista. Hasta luego, un abrazo virtual y gracias a todos por su presencia. Hasta pronto. Hasta Besito. pronto.